Finaliza esta tarde la Pascua judía y en realidad finaliza para los cristianos la auténtica conmemoración de el martirio y la muerte del Salvador de la humanidad, de Jesucristo. Bien, es cierto que en la Edad Media se cambiaron los tiempos con la reforma del calendario gregoriano, del Papa Gregoriano. Se cambiaron también los tiempos de las fiestas litúrgicas de la Iglesia Católica de Roma. Pero bueno, en realidad el martirio y muerte de El Salvador se produce en la Pascua judía. Como digo, esta tarde-noche se termina la festividad judía, que ha sido una festividad básicamente, una especie de gran sábado, de gran día de reposo para los judíos, después de la cena pascual de la noche pasada. Y conforme termina la festividad de Pascua judía, comienza la Semana Santa de los cristianos, en general del mundo cristiano, ¿no? Fundamentalmente el mundo del cristianismo occidental, que también tiene su representación en Oriente, ¿no? Pero básicamente me refiero a católicos y protestantes. En definitiva, ¿en qué creo que deriva la Semana Santa o la Pascua cristiana? Pues, como me parece que se está viendo, deriva en folclore, en una recreación del folclore tradicional, deriva en consumo, deriva en una fiesta del consumo, de la recreación en un tiempo festivo, que se suele dar no en todos los países, pero al menos en los países católicos se da vacaciones, y deriva en ocio. De manera que ¿dónde queda la espiritualidad, o dónde queda la reflexión en torno a estos días? Pues, como digo, en mi opinión queda reducida al folclore tradicional. Totalmente desvinculado de lo que es la reflexión, la meditación en torno a las escrituras y en torno a la experiencia del sacrificio del Salvador Jesucristo, de nuestro Salvador. De manera que la Pascua en el mundo occidental creo que deriva básicamente en un ejercicio de ocio y de diversión, que queda desconectado del fondo espiritual. Por eso creo que hay que reconectar con la herencia judía, con la herencia del judaísmo, paradójicamente, con la herencia del judaísmo, que es precisamente la que explica por qué razón Jesucristo se entregó a el sacrificio y la expiación de nuestros pecados, de los pecados del mundo, con su muerte, tal y como habían ya anunciado los profetas judíos. De manera que, termina la Pascua judía y comienza nuestra Semana Santa, la Semana Santa cristiana. Que creo que desdibuja completamente el fondo
el fondo espiritual, el fondo trascendental, el fondo divino de esta festividad, más allá de el folclore y más allá de el rejuvenecimiento de una serie de tradiciones que quedan ubicadas en un tiempo, si me permiten, en un tiempo agrario, de una sociedad agraria o agrícola cerrada, y que como mucho conecta con la modernidad a base de consumo y ocio, lamentablemente. Por eso, frente a esa modernidad absolutamente perversa y pervertida, frente a ese espíritu del siglo, a ese espíritu de los tiempos que pervierte la festividad religiosa, creo que hay que reivindicar el trasfondo judío y la conexión del sacrificio de nuestro Salvador, del sacrificio de Jesucristo con el pueblo elegido, con el pueblo judío, y con la finalidad, el destino del pueblo judío, que no es otro que salvar al conjunto de la humanidad, identificándose y sumándose a su misión redentora, aunque en principio no reconocieran al Mesías. Pero la salvación de todos, la salvación de cada uno de nosotros y de todos, depende de que todos caminemos juntos con el pueblo judío, por paradójico que resulte.